Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a En Honor a la Verdad. Gracias por estar compartiendo con nosotros una vez más este programa que tiene por título En Honor a la Verdad. ¿Por qué? Porque aprendemos la palabra, aprendemos, como nuestro maestro Israel suele decir, la leche no adulterada. Así que Israel, bienvenido y gracias por estar compartiendo con nosotros. Gracias, Edison. Bienvenido a todos. Un placer de vuelta estar aquí para juntos aprender la palabra de Dios. Porque siempre aprendemos, cada vez que abrimos la palabra de Dios, siempre aprendemos algo. Siempre y cuando digamos su contexto, ¿verdad, Edison? Amén. Es verdad. También tenemos hoy un invitado especial. Antonio, bienvenido a En Honor a la Verdad. Gracias por estar también compartiendo con nosotros el día de hoy. Buenas noches, Edison Israel. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que están viéndonos por Facebook Live. Estamos acá realmente para aprender la verdad, conocer un poco más de lo que es conocimiento. Decíamos que es importante todo esto y entender y hacer las conexiones correctas de las profecías. Entendemos que cuando hablamos de nuestra doctrina cristiana, el apóstol Pablo, uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, el Pacto Renovado, hace mención de la sana doctrina. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿realmente nuestra iglesia cristiana está en la sana doctrina? ¿Verdad? Porque necesitamos hacer lo que siempre decimos, hacer una auditoría responsable. De dos formas, podés hacer investigando y podés hacerlo de otra forma. Puedes pedirle a tu líder, a tu maestro, a tu pastor, decirle, enséñame las escrituras en su contexto. Porque decíamos que si esto es un mapa y no lo estamos interpretando correctamente las coordenadas, nos iríamos a cualquier dirección. Y este es un mapa que habla de la eternidad, que nos lleva a la eternidad. Entonces tendríamos que tomar precaución del consejo que nos da Yeshua. Y Yeshua nos dice una y otra vez, le dice a los entendidos de la época, a los judíos, a los fariseos, a los conocedores de la Torá, de la ley, le dicen, escudriñen las escrituras. Ahora, ¿qué adherencia pagana o qué adherencia de Babilonia tiene mi doctrina? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Y el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 13, 1 Corintios 13, 5, si me equivoco, habla de que necesitamos probarnos si de verdad estamos en la fe. Es tan importante esta auditoría y este es el desafío que una y otra vez hacemos y vamos a seguir haciendo, que seamos maduros como discípulos, como alumnos y como maestros también. ¿Por qué digo como maestro? ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago también dice, no se hagan maestros muchos de ustedes porque van a recibir mayor condenación. O sea, no cualquiera puede enseñar las escrituras. Esa también es otra cosa que está de moda en las iglesias cristianas. Cualquiera enseña las escrituras sin entender el contexto correcto de las escrituras. No estamos diciendo... ¿sí? ¿Será que están preparados realmente en lo correcto? Sí, Antonio, nosotros no estamos diciendo desde el pedestal de que ya lo sabemos todo y que ya aprendimos. O sea, lo que estamos haciendo es contagiar este pensamiento, este legado que nos dejó Yeshua, que nos dejaron los apóstoles, que nos dejaron los profetas. Y sobre esas tres cosas, sobre este eje principal, tiene que estar fundamentado nuestra doctrina. Cualquier cristiano, pastor, evangelista, maestro, líder te va a decir sobre qué está fundamentada nuestra doctrina. Sobre la enseñanza de los profetas, los apóstoles y sobre la piedra angular que es Yeshua HaMashiach. O sea, eso debe ser la base de nuestra doctrina. El apóstol Pablo en varias ocasiones nos hace referencia a hacer una auditoría. Yo quiero que podamos leer en 1 Pedro, por ejemplo, 1 Pedro 2:2, dice... Primera Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, necesitamos crecer hacia la salvación, ¿verdad? Que Yeshua nos da la salvación, Jesús nos da la salvación, o necesitamos crecer con la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo en el primer siglo? Imagínate que el apóstol Pedro dé este consejo, ¿verdad? Y él se rodeaba de personas que entendían su cultura. ¿Qué menos será? Nosotros lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué menos será hoy, 2000 años después, cuando nosotros desconocemos totalmente el contexto escritural, el contexto hebraico? ¿Cuánta leche adulterada le metieron a nuestro cristianismo? Siempre yo hago este análisis. ¿De dónde viene nuestro cristianismo? Viene de Roma, ¿verdad? El catolicismo, ¿verdad? Con buenas intenciones. Acá no está en juego la buena intención. Porque si hay por las buenas intenciones, Antonio, Edison,
todas las religiones del mundo nos llevarían al cielo, ¿verdad? Porque todos tienen buenas intenciones. Es Digo esto correcto. porque a veces cuando apelamos a la conciencia de algún cristiano que ama a Dios, llama la palabra, te dice, te habla de sus buenas intenciones, de que hace para Jesús. No, veamos, Hasta el mismo infierno está de buenas intenciones. está lleno, ¿verdad? Está lleno de buenas intenciones. O sea que las buenas intenciones siempre van a estar por todos lados. Sí, Ahora vamos a ver si está bien o está mal. está conectada la palabra a nuestras buenas intenciones. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, acá dice que nosotros tenemos que desear la leche no adulterada. Obviamente está hablando de la palabra de Dios, Edinson. ¿A vos te gusta una leche adulterada? No. ¿Crees, Antonio, que te pudieron dar leche adulterada? Claro. Y no estamos hablando de personas que tuvieron mala intención. Vos venís de una doctrina, creo, si no me equivoco, bautista, ¿verdad? Bautista, Y no sí. estamos hablando mal de nuestros hermanos bautistas ni pentecostales, ¿no? Sino estamos haciendo un llamado siempre a que hagamos una auditoría y que le pidamos razón alguna para cuando alguno demanda razón alguna de lo que estamos creyendo, de lo que hay en nuestra fe. El apóstol Pedro también habla de eso. Antonio, ¿sí o no? Haciendo un análisis, una auditoría de lo que creemos en nuestra doctrina. ¿Crees que pudieron dar leche adulterada, Antonio? Y sí, claro que sí. Por todos lados. Qué importante es la Sí, leche. sí. Acá, por ejemplo, aquí dice: desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, quiero dar Sí. nada más una breve explicación. Sí. La leche Sí, materna, Sí. que es la leche no adulterada, sí. que es lo que los niños consumen normalmente, tiene un compuesto que se llama calostro. Este compuesto que se llama La primera leche, la leche, primera vez. sí. Este compuesto que se llama calostro es esencial y es fundamental para que el niño pueda crecer y pueda desarrollar ciertas cosas. Sí. ¿Por qué? Porque es una base de proteínas, de vitaminas, que es necesario para el crecimiento de la criatura. Sí. De la misma manera, el niño no se va a poder alimentar de una leche que ya fue adulterada. Por ejemplo, las leches que hoy compramos, es un deseo, ¿verdad? Las leches que hoy compramos, por ejemplo, en los supermercados, Sí. en sí, pasan por procesos. Por ejemplo, el proceso de pasteurización ya es una adulteración del producto, Sí, de esa original, leche, sí. ¿verdad? Ya es un proceso, ¿por qué? Porque por el proceso de pasteurización, esa leche pasa por un proceso de eliminación de ciertas cosas. Ujú. Muchas veces son bacterias y otras veces son proteínas Ujú. que podrían servirnos a nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la palabra es clara, nos dice que los niños necesitan de ese calostro para poder crecer sanamente, para poder desarrollarse en los primeros tiempos de vida. Pero hay una diferencia bastante grande con nosotros, los hijos de Dios. Los niños necesitan para poder crecer en los primeros tiempos de vida, pero nosotros necesitamos para poder crecer y no solamente en los primeros Para tiempos de vida, salvación. para salvación. Y ¿Cómo nos- es tu versión, Antonio? Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. De esta responsabilidad es la que estamos hablando. ¿Por qué decimos pedirle a tu maestro, pedirle a tu líder que te enseñe las escrituras en su contexto? Porque justamente dice, deseen como niños la leche espiritual, no la leche pura, decía, ¿verdad? Imagínate, hacerte la gráfica, por ejemplo, de un bebé que constantemente llora pidiendo la leche a su mamá. Llora, pide, quiere, necesita. Imagínate si nosotros somos así con la palabra. Tendríamos que, ¿verdad? No, tendríamos que hacer así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es decir, como discípulo y como siervo tendríamos que serlo así, tendríamos que Y ahora vamos a mirar el 1. Primera de Pedro 2:1. desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahí le paso, mirando otra vez también. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Desechar el engaño. El engaño. Para entender si tenemos o no engaño en lo que nosotros creemos o nos enseñaron como fe, necesitamos hacer, ¿qué es lo que una y otra vez decimos e insistimos? Una auditoría. ¿Por qué creo esto? ¿O por qué me enseñaron esto? ¿Sabes por qué necesitamos hacer eso después de grande? Porque a un niño vos le enseñas y le cargas una información y es como una hoja en blanco. Él no te reclama nada, él aprende. Si vos le decís, sí, así mismo. Si vos le decís a un niño que el color del sol es verde y nunca él escuchó y él aprendió de chico, él te va a discutir que toda la vida fue verde.
Por eso a veces decimos que vos podés estar enamorado de una mentira como una verdad. Crees que es una verdad, pero es una mentira. Entonces, necesitamos hacer una auditoría. ¿Y por qué necesitamos hacer una auditoría? Porque cuando hacemos una auditoría, pasamos por un proceso de investigación, de análisis, de escudriñar. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Tenemos que irnos al contexto cultural. Vamos a escuchar tu versión, Antonio. 2:1, primera Pedro 2:1. Por Sí. lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresías, envidias y toda calumnia. Y habla después de desear la ley. Espectacular. O sea, es que hay un grupo de poetas americanas que habla de que nosotros necesitamos hacer una auditoría. Todavía no me quiero ir a eso, pero veo nomás que si un grupo de encuesta americana nos dice que nosotros como cristianos, un grupo de encuesta americana, no recuerdo el nombre, pero necesitamos hacer una, dice que los cristianos realmente no les gusta hacer una auditoría. ¿Pero por qué? Porque temen el compromiso y temen sacar eso que ellos abrazaron como una verdad. Justamente haciendo la auditoría, Sacamos el engaño y la mentira. totalmente. ¿Y Sí. qué es lo que nos revela a nosotros las mentiras y las verdades? No es la palabra, ¿verdad? Sí. Porque en Salmos mismo dice, lámpara a mis pies es tu Palabra. palabra. Sí. Entonces, la lámpara que nosotros necesitamos, esto es lo que va a revelarnos es qué está mal de nosotros. Nos va a dar, prácticamente acá se ve toda nuestra radiografía. Sí. ¿Estamos Sí. bien o estamos mal? Entonces, es conveniente hacer la auditoría. Así mismo, yo quiero que miremos un poco cuál es la actitud que tiene la iglesia cristiana con respecto a esto. Y quiero que si podemos poner una plaquita y podamos mirar qué dice este grupo de encuesta americana del cristianismo en sí con respecto a hacer o no una auditoría y si podemos podemos leer, Edison. Excelente. Okay. El problema que enfrenta la iglesia cristiana actualmente es que tiene un vasto sistema de creencias en mente que consideran son congruentes con las enseñanzas bíblicas, pero no están dispuestos a comprobarlos ni a aprender nuevos entendimientos. Puede ser que la evaluación espiritual sea tan poco común, por lo que la gente teme que los resultados indiquen la necesidad de estrategias de crecimiento o de involucrarse más agresivamente en el proceso de crecimiento sin importar cuál sea la razón. Dice también, la conclusión entre ambos, el sacerdocio y los laicos, es la indiferencia hacia su falta de evaluación. Ellos ven como algo, no ven como algo común el hacer esa inspección, el hacer ese análisis, el hacer esa auditoría. ¿Por qué? Porque tememos. Yo estoy seguro que si hicimos una encuesta por la calle, Antonio, Edison, vamos a encontrar con cristianos, a veces nos encontramos con personas que le hacen una pregunta y no te da una respuesta clara o fundamentada en las escrituras, ¿verdad? Es correcto. Y acá dice algo muy interesante. Dice, habla del grupo de liderazgo, de líderes y también los laicos. Los laicos serían los que están aprendiendo, ¿verdad? Los alumnos, los discípulos, ¿verdad? O sea, en los dos está esa falta de evaluación. Pero realmente a quién le gusta escuchar sus verdades. O sea, estamos nosotros realmente abiertos a que alguien nos diga nuestra verdad o la propia palabra nos delata. Estamos abiertos a eso, ¿no? Sí. Entonces, sería también tener un poco de humildad. Exactamente, claro. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Mira, estamos diciendo, espera, voy a sacar mi chip denominacional, ¿verdad? Porque mi chip denominacional me enseñó esto me enseñó que el Nuevo Testamento es para mí, me enseñó que las instrucciones, ley, Torah del Padre es para los judíos, para mí no. Yo me conecto a Dios por gracia y todos son pensamientos cortados, como decir, o sea, no son completos. Entonces, si miramos la escritura de una forma completa, obviamente vamos a entender muchas cosas, ¿verdad? Es correcto. Antonio. Así mismo. Ahora yo quiero que podamos mirar un poco otro versículo. Está en Colosenses 1:9.
Muchacho de Colosenses 1:9. 1:9. Dice la palabra, por lo cual también por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es una de las oraciones modelo que más me gusta, porque esto hace el apóstol Pablo, ¿verdad? Y es importante que nosotros también tengamos el desafío de orar por las personas, ¿verdad? Y de pedir que sean llenos de qué cosa? Del conocimiento de su voluntad. Es importante. ¿Por qué es tan importante resaltar el conocimiento? Porque necesitamos entender el conocimiento de la voluntad del Padre, pero conforme está en las Escrituras y no conforme a la aplicación que yo le pueda dar. Decíamos esto porque a veces leemos un versículo y aplicamos así como está, ¿verdad? Lectura comprensiva es lo que hacemos. Sí, así nomás, así nomás. Explayamos como tiene que ser. Si no hacemos las conexiones con la Escritura en su forma completa, porque eso es lo que necesitamos. En programas anteriores hablamos y decíamos, podemos mirar Romanos 10:4, dice, el fin de la ley es Cristo. Cualquier persona normal, pastor, evangelista, líder te va a decir, acá dice que la ley, la Torá, sirve hasta Cristo. Escuché, yo te digo la verdad que escuché a pastores diciendo esto. ¿Pero por qué? Porque no conocen el contexto. La palabra fin es la palabra telos en el griego, y la palabra telos es la palabra que habla de resultado, de final, no de fin de término, sino de resultado, de propósito. También entonces, en ese caso, por ejemplo, siempre me dijeron que... ¿También te dijeron eso? Sí, que Jesús ya pagó todo por nosotros. Sí. Que nosotros ya no tenemos que hacer más nada. Simplemente aceptarle como Señor y Salvador. Sí. Tener la fe que necesitamos de él. Sí. Eso es lo que yo aprendí. La fe tipo es creer, ¿no? Creer nomás y andate los domingos a la iglesia, ¿verdad? Pero nos robaron muchísima información porque la riqueza de las escrituras está en el Tanakh, está en la Torah, está en el antiguo pacto, mal llamado antiguo pacto. Marción fue la persona que le puso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y nosotros sin investigar le bajamos a ver así, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Seguimos la corriente. Lo importante que tenemos que hacer, he dicho, Antonio, es preguntarnos, ¿qué leían los escritores del Nuevo Testamento, como nosotros le llamamos pacto renovado? ¿Qué leían ellos? ¿Cuál era su estilo de vida? ¿Por qué cosa el apóstol Pablo o los apóstoles regían su vida? ¿Será que es por irte a los domingos a la iglesia? No congregaban los domingos, ¿verdad? O sea, ¿será que es por irte una vez los domingos a la iglesia, a la sinagoga, y decían Cristo te amo, y ser obediencia de las instrucciones del Padre? No, claro que no. O sea, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál era la dieta de los apóstoles, de los profetas? ¿Qué ellos comían? ¿Cómo regían su vida por la palabra? ¿Se parece a la nuestra? Y ahí hace una auditoría. ¿Por qué yo creo esto? Y ahí nomás pensaba Martín Lutero. Martín Lutero viene intentando reformar la iglesia católica. Y él era un monje. Y él era esto. Y después, ¿qué hizo? ¿Y quién es Martín Lutero? ¿Verdad? Porque a veces escuchamos cada 31 de octubre, Vela le prendemos Martín Lutero, ¿no? Es bueno reconocer esa acción que él hizo, ¿verdad? De hablar de la gracia, que es por fe, ¿verdad? Que no necesitamos pagar para que nuestros pecados sean perdonados, ¿verdad? Espectacular ese paso. Pero eso fue todo. No. Ahora viene el segundo paso. ¿Por qué nosotros nos referimos a este paso del entendimiento correcto de las Escrituras como la tercera reforma? Porque es algo inatajable. Recibimos una llamada de personas que te dicen, a mí nunca me enseñaron eso. En toda. En serio. O sea, personas que te dicen, mira, yo nunca aprendí la Biblia de esa forma. ¿Verdad? ¿Escuchamos eso? Sí. O sea, ese es el desafío, Antonio, que seamos enseñados y seamos humildes. Yo tengo la persona que me enseña. Ustedes también tienen la persona que le enseña. O sea, reconocer que necesitamos, no importa el título, ni si soy arcángel, no importa. Necesitamos ser enseñados en las escrituras, en su contexto. Yeshua también puede enseñar.
¿verdad? Y él se juntaba mismo con los sacerdotes, con los ancianos del momento, y él se iba al templo y aprendía también. Sí. O sea que no nació de él nomás, él simplemente decir las cosas, sino aprendió primero para poder transmitir. Y hablamos otra vez de esto, porque nos gusta, nosotros tenemos que hacer un análisis para saber si nos le estamos ofendiendo en algo a nuestro Creador, a nuestro Padre, a quien decimos que le amamos, ¿verdad? Porque a veces nos enseñaron que el diezmo y el diezmo y el diezmo nomás, ¿verdad? Pero ¿por qué abrazamos el diezmo y desechamos las otras cosas? Cuando hablamos de las escrituras, nosotros necesitamos entender, no podemos agregar, no podemos sacar, ni modificar. No existe un ser humano, ni una institución habilitada, competente, una autoridad legal no existe en la tierra con jurisdicción para modificar un estatuto divino. Quien podía hacer no lo hizo, Yeshua HaMashiach, Jesús. Él dijo ni una jota, ni un punto, ni una tilde. Y en programas anteriores hablamos de, somos memoria corta de los cristianos, porque leemos Mateo 5:17, yo hablo de pastores. Y después te dicen, no, Jesús dijo eso, pero dejemos de hablar un rato de eso. Porque la carta de Pablo dice esto, dice, no entendemos el contexto de la carta de Pablo y tiramos en la basura. Es como que el tipo que estorba. Porque Jesús, hay una verdad. sí, Imagínate. Jesús habló en Mateo 5:17 de la totalidad de las escrituras. Están activas en su totalidad. Y nuestro cristianismo, lamentablemente. Pero yo entendí que el Antiguo Testamento ya pasó, o sea, que no sigue más vigente nada. O sea, que a partir del Nuevo Testamento, a partir de que Jesús vino a la tierra y cumplió su misión, nosotros es lo que tenemos que seguir. No es así. Sí, Antonio, justamente eso es lo que nos enseñaron, y es cierto lo que decís, eso es lo que nos enseñan. No nos dicen directamente, no leas el Antiguo Testamento, pero nos estudiamos en su contexto como para vivir. A ver, por darte un ejemplo, yo siempre hablo de las fiestas. ¿Por qué somos capaces como pastores, como maestros que nos hacemos llamar y decimos, las fiestas del Eterno son para los judíos, pero las fiestas de Babilonia y de Roma que yo practico, ya sea Navidad, mi nuevo Heredia, Reyes, o sea, todo eso sí, yo admito eso en mi cristianismo, le amo a Jesús con todo el corazón. ¿Por qué admito eso y desecho lo otro? Si en las escrituras me hablan que las fiestas del Eterno, el calendario profético es de Dios, es de Yahweh. Así dice Levítico 23, dice que son de los judíos. Y aparte que Judá es una tribu más, ¿verdad? Cuando en realidad son 12 tribus. Ese o el otro punto, que se le entregó las instrucciones del Padre a las 12 tribus. Necesitamos volvernos al Antiguo Testamento, más llamado Antiguo Testamento, y vivir el Antiguo Testamento. No tenerlo más, porque escuché que pastores dicen, no, nosotros creemos en el Antiguo Testamento. Sí, crees para leer. No, debemos creer para vivir, ¿verdad? Y cuando te hablamos en la fiesta, no te hagas imbotable, ¿verdad? Imbotable no puedo decir, ¿verdad? Esa parte es lo que cuesta. Cuesta, pero tenemos que decir, justamente el programa, ¿cómo se llama? En honor a la verdad. Y es verdad, ¿sabes qué pasa? Muchas veces hasta podemos ver que iglesias dicen que ellos no toman el Antiguo Testamento, pero es decir, no enseñan el Antiguo Testamento porque dicen que Jesús, que Yeshua ya cumplió todo. Pero vemos que sacan doctrinas, sí, de versículos aislados. Es decir, te sacan un versículo, por ejemplo, de Mateo 4:7, te saca un versículo de Mateo 5:2, te sacan así, ¿verdad? Después de repente van a Génesis 1:2, sí, y toman versículos aislados y le dan su propia aplicación. Le dan su propia aplicación. Eso, no, desde 100 iglesias, 95, te puedo apostar que así es. Lo que normalmente a mí me enseñaban también, cuando yo estaba en una iglesia, en otro tipo de iglesia, ¿verdad? Porque hoy estamos aprendiendo la palabra en su contexto original y la palabra real en sí, ¿verdad? En un la leche no la leche no adulterada. Lo que a mí me enseñaban es, si vos querés entender las escrituras, anda en tu casa, arrodillate, orá. Pide al Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento, lee y ahí vas a recibir la revelación. Ahora mira, el Espíritu Santo, no está tan mal ese consejo porque el Espíritu, pero tenemos que tener en cuenta que para que el Espíritu Santo trabaje en tu entendimiento, vos tuviste que haber hecho conocimiento. ¿Y cómo viene el conocimiento?
escudriñando, ¿entendés? O sea, el Espíritu Santo para que trabaje en tu mente y en tu vida, no es emoción nomás, es que, sí, Como que vos tengas que hacer un examen. ¿Mm? No estudiaste. Sí. Pero así, te vas y te vas a poner a rendir. Le pedí a Dios que te ayude. ¿Y cómo haces? Ujú. No adquiriste conocimiento primero como para poder tener propiedad al hacer. Simple y sencillo, matemáticas. Matemáticas. Hablando de problemas. Matemáticas, conocemos suma, resta, multiplicación. Sí. Pero ¿será que sabemos las instrucciones para poder realizar eso? Mm, Porque si yo me equivoco Sí. en un signo más o en un signo menos, toda la solución del problema va a estar mal. Te altera. Se altera totalmente. Si yo le pongo un signo negativo a un signo positivo, toda la, toda la solución que yo estoy realizando va a estar mal y por ende mi resultado va a ser erróneo. El proceso en así sí. es. El proceso en sí. Siempre Sí, me... Y te digo esto porque me solía pasar en época de colegio. Estaba tan apurado que me equivocaba y muchas veces somos así que leemos e interpretamos a nuestro entendimiento y después sentimos que no estamos correctos 100%. Sí. Y entonces entra el famoso patience. Así nomás. Sí. Sí, ya entendí ya acá, ¿verdad? Sí. Entonces ya me fui ya. Y ya enseñé, así que ya lo... Ahí ¿Entienden? ya erramos totalmente. Ahora, cuando hablamos de la Torah, de la ley, de las instrucciones del Padre, siempre no nos cansamos de decir esto, que cuando hablamos de Torah, en el original significa instrucciones. Sí. Cuando vos escuchas la palabra instrucción, ya cambia tu forma de pensar, porque del griego es lo que, al traducirse, se traduce con la palabra nomos, reglas, normas, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra ley, se escoge un sinónimo, ¿verdad? Viene la palabra ley. Por eso es lo que de repente también asociamos como algo que no nos gusta, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender que el original dice instrucciones. O sea, si vos sabés que es instrucción de vida de tu papá, ¿vas a querer cumplir? Porque podemos continuar en lo que estamos hablando. Hablamos de la restauración del reino y este tema es un tema central dentro de la escritura. ¿Por qué hablamos del reino? Porque Yahweh tiene una novia, nuestro creador tiene una novia y eso se llama Israel, esa novia se llama Israel. Y debemos entender que cuando, ¿por qué él viene a ser? ¿Por qué el Nuevo Testamento se llama pacto renovado? Brit Hadashah es la traducción correcta, que es pacto renovado. Porque si nosotros miramos como Nuevo Testamento, aparentemente es lo mismo. Pero si miramos como Nuevo Testamento, a lo ya le miramos como viejo. ¿Entendés? Entonces, tenemos que entender en su contexto. Es pacto renovado, ¿por qué? Porque ya se hizo un pacto previo, y se hizo con quién? Con las 12 tribus frente al Sinaí, ¿verdad? Okay. Y ese pacto es lo que se rompió, porque Israel tuvo bien a restablecer eso, ¿verdad? Eso que se perdió. Y hablamos de que las 12 tribus constituyen Israel. O sea que Jesús no vino solamente para morir por nuestros pecados, no vino para algo más también. Para restaurar el reino. Viene él, obviamente, y hace el papel también de un sacerdocio, de un sacerdote hace ahora, pero por supuesto es el cordero sin mancha, ¿verdad? Entendemos por qué dice sin mancha, porque él no podía tener ningún pecado. Él cumplió al pie de la letra las instrucciones, la Torá del Padre. Ahora, ¿por qué hablamos de restauración del reino erizo? Porque las 12 tribus reciben las instrucciones, la Torá, para que ellos sean un pueblo santo, un pueblo apartado. Ellos no pueden cumplir las instrucciones porque en Éxodo 19, cuando ellos van a recibir las instrucciones, ellos le dicen, no, Moisés, andate vos, no vamos a recibir. Ahí ellos tienen la oportunidad, no reciben el Ruach HaKodesh, el Espíritu, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre después de que Yeshua viene, 1200 años después que Yeshua viene, en la fiesta de Shavuot. No lo conocemos como Pentecostés. Esa era una fiesta establecida en las Escrituras por el Eterno. ¿Por qué desconocemos y tenemos como algo así nomás Pentecostés? Esa es una fiesta establecida por el Eterno. Es la entrega de las instrucciones y el Espíritu Santo. Nosotros creemos como que ahí empezó la iglesia cristiana. Que a partir de que, Sí. yo entendí prácticamente que Sí. a partir de que Jesús se fue a la diestra de su Padre, no dejó el tutor del Espíritu Santo. Pero Claro. así como comentaba, parece que ya fue en el monte Sinaí. Sí, mira, ahí empieza, ¿verdad? Algo que ellos rechazan, el pueblo de Israel rechaza. Entonces, el pueblo de Israel
vive sin el Espíritu, por decirlo así, eh, y no pueden cumplir las instrucciones. Ahí también se llama una frase que tiene mucho antisemitismo, Antonio. La frase dice, ni los judíos pudieron cumplir la ley, ¿qué menos serán nosotros? Dice. Y se basa en un versículo que dice que si no cumplís uno, te hace cargo de todo. Está en Santiago. O sea, y son versículos que realmente le dan una aplicación que Utiliza como un escudo de defensa para decir, no tiene absoluto sustento serio. Bueno, de esos versículos malentendidos vamos a ir hablando más adelante. Lo que quería decir es que el pueblo de Israel es las 12 tribus. Las 12 tribus como pueblo de Israel es gobernado por los tres primeros reyes. ¿Cuáles son los tres primeros reyes de Edom? Saúl, David y Salomón. ¿Sobre qué reino se divide el rey? ¿Sobre qué reino? Se divide Israel. El reino de Israel. sobre Salomón. Sobre Sí, el en reinado el de Salomón. reino de Salomón, ¿verdad? Sí. Es ya cuando termina se le da a su siervo, ¿verdad? A Jeroboam 10 tribus, ya leímos eso, a Roboam 2 tribus, una y otra vez, las 10 tribus, la casa de Israel, a las 10 tribus se le llama la casa de Israel, la casa de Efraín o la casa de José, ¿verdad? O Efraín o la casa de José. Entonces, esos términos son importantes entender cuando leemos las profecías para entender dónde se fueron las tribus. En realidad fueron asimiladas y perdieron totalmente su identidad como pueblo de Israel, a tal punto que no sabe quiénes son, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Asiria, hablamos la vez pasada, le lleva, solamente haciendo un repaso, le lleva en cautiverio, ¿verdad? Y le, ¿cómo se dice? Abusaron de las mujeres, de las niñas, entonces, le matan a los varones, a los hombres, entonces pierden su posibilidad como Israel, como nación, como ya, nación. ya fue alterado Sí, prácticamente lo que totalmente. Entonces, por eso también los hermanos judíos no le querían a los samaritanos, justamente por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablaban como que eran israelitas de segunda categoría, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender que si el Padre dice que esa generación que aparentemente se perdió van a volver y dedica una escritura a eso, Ezequiel 37, leíamos la vez pasada, el de los huesos secos, se está refiriendo a la casa de Israel que fue asimilada y perdida. impresionante realmente. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Cuando leemos el libro de Oseas habla justamente de Efraín. Efraín fue asimilado entre las naciones, ¿verdad? Y da muchas características de Efraín. Hoy nosotros entendemos que esas tribus están profetizadas que van a volver a pesar de que el padre les había divorciado. Terminamos el programa pasado diciendo que había un problema de legalidad, ¿verdad? Por el cual las tribus no podían volver. Por eso los judíos una y otra vez le hacían la contra a Yeshua, a Jesús, porque las tribus no podían volver, ¿verdad? Había una profecía que vendría un pastor, un pastor y le reconocería, leíamos si no me equivoco, en Ezequiel 34:12, eso la acabamos de mencionar. Pero hay un problema de legalidad, no pueden volver las tribus porque fueron divorciadas. Yahweh le divorció a las tribus, a la casa de Israel, a las 10 tribus, ¿verdad? Y ellos no podían volver. Ahí hay un misterio que necesitamos resolver. Y el apóstol Pablo, que es instrumento escogido por Yeshua, Jesús dijo, este es instrumento escogido para que lleve las buenas nuevas a los gentiles. Están hablando de los que perdieron su identidad. Claro, porque para entender cómo entran los gentiles, sencillo, necesitamos entender que Israel fue asimilado entre las naciones y así se cumple el plan profético del Padre de salvarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Israel fue asimilado entre las naciones y de ahí ellos van a volver. Impresionante cómo realmente Ese es el la contexto. comparación que hace justamente nuestro creador, nuestro Elohim, ¿Sí? con respecto a Israel y él, la relación que tiene como matrimonio prácticamente. Exactamente, ese es el contexto, porque él siempre le vio a Israel así Como la como está esposa de diciendo, así como está. Por eso va a ocurrir la boda del Cordero con el Mesías, con Jesús. Ahora miremos lo que dice en Jeremías 3:8. Ahí vemos el rompimiento.
Jeremías 3:8 dice, Sí, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. pero ¿de quién se divorció? De la casa de Israel. Sí, Y aparentemente podemos decir, no, pero injusto no se divorció de Judá. ¿Por qué? Porque a David se le hizo una promesa que se cumple en Judá, que de su descendencia siempre habría reyes, ¿verdad? sí. Entonces, por eso Judá vuelve del cautiverio y la casa de Israel, las 10 tribus, ya no volvieron. Pero cuando viene Yeshua, Yeshua viene a la casa de Israel. ¿Por qué es importante lo que estamos hablando? Porque Yeshua viene, Jesús viene a hacer esta conexión y dice, yo vine a la casa de Israel. El apóstol Pablo habla de la profecía que habla de la casa de Israel cuando habla de los gentiles. ¿Sí? Entonces, acá vemos el divorcio de Yahweh, de nuestro creador, de la casa de Israel. Por eso hay una legalidad acá que él no puede volver. ¿Pero por qué no puede volver? Nosotros podemos decir como cristianos, no, pues simple, y que vuelva nomás. No, no podía volver. Por eso en el primer siglo le miraban mal a Jesús, porque ellos sabían esta escritura que la casa de Israel fue divorciada. Nosotros No, desconocemos esto, pero ellos, entendiendo cultura, ellos saben que si Yahweh le divorció, le dio carta de repudio a la casa de Israel, ellos no pueden volver. Porque Yahweh, nuestro creador, no puede pisar la Torah, no puede, no puede con esa no, palabra. no, no puede. Vamos, No. vamos para eso a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Vamos a comentar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, 24 versículos. 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no, perdón, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. El 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer. Hasta de Entonces, Yahweh le divorcia a Israel porque ella es infiel, se va con otro marido, él no puede volver a tomarle a su novio. ¿Entendés? Él no puede volver a tomarla. Este contexto de lo que el pueblo judío, ¿verdad? Que conoce la Torah perfectamente sabía, por eso la casa de Israel no podía volver. Acá dice, no podrá volver a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, delante de Jehová, y no has de eh, pervertir la tierra que Jehová tu Elohim te da por heredad. O sea, está hablando que ella no puede volver. O sea, Israel, de hecho, no puede volver porque ella ya se fue con otros maridos. Ya fue Y, desechada prácticamente. claro. Y volvemos a Jeremías. Volvemos a Jeremías 3:1. Y esta es la profecía que de repente, inclusive los entendidos de la Torah no pueden hablar de esto porque Yahweh mismo le dice, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él, se juntara a otro hombre, volverá él allá. O sea, se sabe que no, ¿verdad? No será tal tierra del todo amancillada. Tú, pues, está hablando de la casa de Israel, ¿verdad? Has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. O sea, él mismo está habilitando. Esta versión es un poco más violenta, vamos a decir. A ver, ¿cómo dicen? Supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Volvería el primero a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. Y en Oseas 14 también habla. No, vamos a mencionar nomás.
En Oseas 14 también habla, bueno, acá está hablando de la Torah, ¿verdad? Sí. En Oseas 14 también habla de que va a volver. En Isaías 54:6 también habla de que va a volver. Pero eso son aparentes contradicciones que el pueblo judío se calla nomás. ¿Por qué? Porque Yahweh no puede guisar por su Torah lo que acabamos de leer en Deuteronomio 24. Se queda con eso nomás, yo no ve lo que va Pero después. ¿por qué Yeshua HaMashiach dijo que Pablo, el apóstol Pablo, es instrumento escogido? Porque él resuelve este misterio. Que dice en una de sus cartas antes de la fundación del mundo, este misterio no se, o sea, ahora es revelado, dice, porque antes no se nos fue revelado, dice. El apóstol Pablo habla de este misterio, porque ellos legalmente, la casa de Israel, nosotros, los que escuchamos la voz de nuestro Mesías y creemos en el Dios de Israel, en el Dios creador del cielo y de la tierra, ya no podemos entrar en pacto con él. Eso es lo que maneja el pueblo judío, ¿verdad? Por esta profecía. Pablo no era una persona así común y corriente. Sí, Era un conocedor totalmente, de la Torah, de la palabra. totalmente. Un Ahora, estudioso. sí, Antonio, el apóstol Pablo, resuelve esta ecuación en Romanos 7. Increíble Romanos 7, cómo él resuelve esta ecuación. A mí me encanta esto. Romanos 7:1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen de la Torah. Este es un punto muy importante que a veces pasamos por alto, Antonio, ¿verdad? Porque Sí. a veces el que no conoce de la Torah es el que quiere interpretar este pasaje. Sí. Porque a veces escuchamos sermones y sermones de este pasaje, pero totalmente aplicados fuera de contexto. Dice, hablo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen de la Torah. Que la ley se enseñorea del hombre. La ley se enseñorea del hombre. ¿Verdad? Porque la palabra dice, puesto delante de ti la vida del muerto. O sea, nosotros podemos escoger. Entonces, acá ya encontramos, mira, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto este vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley, al marido. Mientras éste vive. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? Excelente. Por la ley, o sea, ¿de qué ley está hablando? De la ley del marido que acabamos de leer en Deuteronomio 24, ¿verdad? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. A veces esta parte se utiliza como que vos ya moriste para la Torah, o ya moriste para la ley, ¿verdad? Así como los versículos de Gálatas, ¿verdad? Dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a esa ley. ¿De qué ley está hablando acá? Obviamente está hablando de esa ley que nosotros teníamos con nuestro marido anterior, ¿verdad? Dice, mediante el cuerpo de Mashiach, de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Qué espectacular, porque acá Pablo resuelve el misterio. Si esto pudieran leer todos los judíos, no solamente no leen, ¿verdad? Pablo acá resuelve el misterio que sí, Antonio, Yeshua es la extensión de Elohim. Colosenses dice, en él habita la plenitud de la deidad. Él viene a morir por su novia. Y ahí le hace libre de esa ley que imponía y que no, ella no podía casarse. Porque el Deuteronomio dice que ella no puede volver a casarse. Qué tremendo. Por eso Jesús muere. Así nos enseñaba, Jesús murió por tu pecado y punto. Y eso No no entendemos el también. sentido. Este es el contexto correcto por el cual Yeshua muere. Porque Él muere para hacernos libre de esa ley al cual estábamos, ¿verdad? Sí. Y nos hace libre para volver a casarnos con este nuevo marido. Y el nuevo marido es Yeshua, ¿verdad? Por eso va a ocurrir las bodas del Cordero. Nosotros siempre nos contaron la historia de las bodas del Cordero, Sí. pero no entendimos este ¿De dónde contexto. viene la relación de eso, verdad? Claro, por eso muere Yeshua, para liberarnos de esa ley, el cual nos esclaviza. Dice así también vosotros. El 5 dice, porque mientras estamos en la carne,
las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban por nuestros miembros, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿De qué está hablando acá? De esa ley, el apóstol Pablo, cuando hablamos de la ley, siempre tenemos que entender que el apóstol Pablo habla de varios tipos de leyes, no de la ley torana. A veces, por entender mal y no entender las cartas de Pablo, decimos, no, acá dice la ley, ya se fue, ya tiramos a la basura. Pero no entendemos de los tipos de leyes del cual el apóstol Pablo habla. Quedamos en un solo concepto. Sí. Acá estamos hablando de la ley del pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Del Yetzer Hará, de la mala inclinación que mora en nosotros, ¿verdad? El 6 dice, pero ahora estamos libres de esa ley, aparentemente la ley Torah, ¿verdad? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu nos ayuda. ¿Para qué se vino el Espíritu Santo en Shavuot, en Pentecostés? Para que nos ayude a cumplir los mandamientos. Para eso se nos da el Espíritu. No para que creemos nuestras propias leyes en el cristianismo y digamos, bajo el Espíritu Santo hacemos esto. No. El régimen no del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta parte también se malinterpreta, ¿no? Bajo el régimen viejo de la letra. Pregunto, ¿será que se está refiriendo a la Torah, el régimen viejo de la letra? Porque dice el régimen viejo de la letra. ¿Se refiere a la Torah? Porque normalmente leemos eso y decimos, mira, la Torah, el régimen viejo de la letra, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en el 7, un poquito más adelante, más abajo, te contesta. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado. En ninguna manera. O sea, la ley es nuestro guía. Increíblemente cuando Yeshua le pregunta, sí, cuando el rico le pregunta a Yeshua, a veces pasamos por alto eso. ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Yeshua no le dijo, ¿sabes qué? Levanta tu mano y aceptame a mí. ¿Verdad que no le dijo eso? No. Claro que es una herramienta que la iglesia evangélica usa para, ¿verdad? Bueno, no está tan mal, pero no es bíblico, ¿verdad? Yeshua no le dijo al rico, y eso es algo que nosotros pasamos por alto. ¿Por qué Yeshua no le dijo, aceptame a mí? Bueno, él todavía no murió, ¿verdad? Pero ¿sabes qué le dijo? Si querés entrar en la vida eterna, ¿qué le dijo? Guardar los mandamientos, le dijo. Guardar la Torah. ¿Entendés? O sea, necesitamos entender las escrituras en su contexto. Ahora, acá encontramos el misterio resuelto, Antonio, por el cual murió Jesús y por el cual resucitó. ¿Por qué murió? Si la oveja solamente tiene que morir para que vos ya estés libre de tu pecado. Por decirlo libre, ¿no? Nunca se acaba todo, ¿verdad? Dice la ley. Pero ¿por qué tenía que resucitar? Tremendo es lo que ahora escuchamos. Pero yo nunca le antes aprendí esa parte. ¿Verdad? No. Jamás me hicieron eso. Sí. Yeshua muere justamente para hacernos libres de esta ley que nos esclavizaba, de esa ley del pecado en el cual vivimos, ¿verdad? Y nos liberta de esa esclavitud por el cual nos casamos con el Yetzer Hará, con el pecado, con el odio, con el rencor, con esto, con aquello. Entonces, Yeshua resucita para qué? Para darle a la casa de Israel, a las 12 tribus, para darle un esposo. Por eso va a ocurrir la boda del Cordero. Ahora, con todo esto podemos decir, no, a mí no me interesa el tema de las 12 tribus. Eso es para lo de antes. Bueno, mira, yo te cuento que en el Nuevo Testamento están impregnadas las 12 tribus en todas partes. Leemos lo que dice el 1 Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando de los judíos, ¿no? No. Está hablando de la dispersión de la casa de Israel, las 10 tribus. Por eso justamente le está diciendo a los expatriados de la dispersión. Leímos alguna vez este pasaje así. ¿Verdad? No, ¿verdad? No. O sea, pasamos por alto. Se está refiriendo a las 10 tribus, a la casa de Israel. Jesús viene y te habla de la casa de Israel. Los profetas te hablan de la casa de Israel dividida, esparcida, en las 4 esquinas del mundo. Los apóstoles, ¿de qué te hablan? La casa. De la casa de Israel, de las 12 tribus. O sea, si de verdad no te importa, entonces tenés que leer otra Biblia. ¿Verdad? Vamos a Santiago. Santiago 1. Vamos a decir Santiago. Santiago 1.
Wow, acá Uno. más Vamos a reveladora. preguntar a Antonio primero. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. ¿Leímos esto alguna vez? Para aquellos que dicen, no, pero las 12 tribus, no, nosotros somos cristianos, gentil, tenés que ser parte de la casa de Israel, porque Jeremías 31 nos habla que el pacto renovado es con, y Jesús hace el pacto renovado, es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nos confirma el Nuevo Testamento en Hebreos 8:8, nos dice, nos habla de Jeremías 31. Hebreos 8:8 está confirmando la profecía de Jeremías 31 y nos dice que el pacto renovado, el pacto nuevo, es con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, si de repente no nos interesa este tema, de verdad estamos perdidos. ¿Verdad, Edilson? Realmente. Hay que decirlo, duele decirlo, pero hay que decirlo, Es ¿verdad? verdad. ¿Cómo dice tu versión, Edil? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Espectacular. O sea, mira, las cartas que vos lees de Santiago, si no crees que son Israel, entonces no tenés que leer, no tenemos que leer. Porque nosotros somos Israel entonces. Por supuesto, nosotros somos Israel, la casa de Israel, porque entendimos que escuchamos la voz de un buen pastor y ese buen pastor viene y dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas, Me siguen. o sea, si le está siguiendo a Jesús, él está hablando a la casa de Israel. Por eso hablamos del desconocimiento, porque a veces decimos, no entendemos ese concepto o ese contexto de la casa de Israel y nos hacemos llamar cualquier cosa, cristiano o lo que sea, ¿verdad? Necesitamos entender nuestra identidad, porque cuando entendemos nuestra identidad, vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a hacer las cosas como hacían los profetas, como hacía Yeshua, y vamos a estar en legalidad con el Padre. Qué tremendo. Mira que si yo no tenía un respaldero acá, me caí de espalda, ¿verdad? ¿Verdad? Me caí de espalda. Eh, Muchas veces pasamos por alto esto. A veces tenía esto La bomba de tiempo, sí, ¿verdad? como más tiempo, realmente. Entendemos que los apóstoles están hablando de las 12 tribus como pueblo del Señor que nos hallamos, nos hacemos, nos llamamos, o como cristianos, hijos de Dios, le amamos a Jesús. A veces le amamos a Jesús sinceramente y amamos su palabra, pero necesitamos entender que no hemos hecho las cosas bien, ¿verdad? Como corresponde. Entonces, ¿por qué siempre apelamos, decimos esto? Porque necesitamos ser un poquito humildes nomás, decir, mira, por más de que en nuestro guaraní suene mal, nuestro puchero como pastor esté en juego, contémosle la verdad a la gente, ¿verdad? ¿Por qué digo nuestro puchero? Porque en el mal hablar está dependiendo de eso y a veces no, prefiero no, porque si yo le hablo de este tema la gente se va a ir todo, ¿verdad? No, amar la verdad. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo que la verdad nos haría libres. Así mismo. ¿Pero por qué libres? Porque justamente Yeshua nos da una revelación espectacular en ese pasaje. Porque cuando vos estás en desconocimiento, vos podés cometer un pecado y no saberlo. Sí, O podés estar infringiendo las instrucciones del Padre y no saberlo. Y Yeshua dice que vas a ser libre cuando pasás por el proceso del conocimiento. ¿De qué cosa? De la Torah, lo que estamos haciendo. así. Pasamos por ese proceso de conocer y entonces vos ya estás conociendo qué cosa es bien, qué cosa está bien, qué cosa está mal y ya no cometés el error de no hacer lo que tenés que hacer. No tropezás. No De tropezás. vuelta con la misma piedra. ¿Cómo se dice? Es verdad que sí. Ya Entonces, sabes qué hacer. de esa forma somos libres. ¿Por qué somos libres? Porque vivimos obedientes a la Torah del Padre, a las instrucciones del Padre. Palabra. Nuestra sinceridad puede ser enorme como cristianos. Pero así como le decía al budista y al que no cree en Cristo, en Jesús, le decía tu sinceridad no te sirve nada, tampoco tu sinceridad te sirve mucho, sino lo que practicamos de Jesús y de la Torah, de las instrucciones del Padre, no está anclado en el contexto correcto, que es la cultura hebraica, en su contexto cultural.
No importa que tengas 20, 30 años de cristiano. La pasada decía, tengo 35 años de cristianismo y entiendo que necesito ajustar algunos tornillos en mi doctrina. Necesitamos. O sea, necesitamos nomás ser un poco humildes y reconocer que necesitamos ser enseñados. Esa auditoría interna que tenemos que hacer. Tenemos que auditarnos realmente. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto? Sí, Tener humildad es lo mismo que te preparas para una profesión. sí, Durante 6 años o 5 años estudiar la profesión, terminar la carrera en Sí. una universidad. Supongamos que una de las universidades más grandes del mundo es Harvard. Terminas tenés tu título de ingeniero sí, y después haces otra vez un masterado, un doctorado y sí. comenzás a trabajar. Mm. Vos teniendo todo ese título, teniendo todos esos estudios, llegas a una empresa y te encontrás con una persona que solamente tiene una licenciatura. Hay que ser humilde, ¿saben por qué? Porque llegas a esa empresa para poder trabajar y justamente lo que esa persona que está ahí sabe cómo hacer correctamente las cosas. ¿A qué quiero llegar? Que muchas veces pensamos que tenemos estudios. No, yo tengo tantos años de estudio teológico, tengo tantos años de estudio en tal cosa. Sí, Pero, ¿saben qué se opone ahí cuando nosotros decimos? No es que se opone, sino que es lo que nos hace el no querer preguntar muchas veces o el no querer auditarnos muchas veces, nuestro propio orgullo. Es decir, para poder llegar a esto, sí. para poder llegar a adentrarnos a esto que hoy estamos aprendiendo, es necesario solamente tener un poco de humildad. Y ni hablar del tema de la escatología, de los tiempos finales. Ese es un temazo. Hablar en su contexto de eso, mira, nos sacamos las vendas, pero a gran escala. Y eso también vamos a hacer varios estudios de todo lo que tiene que ver con la escatología, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir en los tiempos finales? ¿Y cuál es nuestra participación en eso? ¿Verdad? Como pueblo de Israel, como cristianos, como hijos de Dios, cuál va a ser nuestro rol en estos tiempos finales. Eso también vamos a ir hablando más adelante. Excelente. Entonces, que el Eterno les bendiga poderosamente, que tengan un buen resto de jornada, un excelente fin de semana y que sean muy bendecidos. Muy guardados.